Muy bonito lo de los niños, y yo lo de los niños plantando árboles. Que ha sido de eso quería yo hablar. Ese es otro tema, sí. Porque todos sabéis, porque ha salido en prensa, ha salido en todos los medios de comunicación, las críticas feroces que se han hecho por parte de algunos grupos políticos o de cualquier otra formación o asociación, que se han hecho, críticas feroces hacia el ayuntamiento, hacia el equipo de gobierno, por el cargarse directamente un montón de árboles por unas u otras razones. Y bueno, pues yo no sé si toda esta replantación de árboles que se está llevando a cabo por parte de niños en distintos lugares tiene que ver precisamente para contrarrestar un poco esa campaña o no. No sé qué opináis al respecto de toda esta guerra de los árboles que se ha establecido un poco en la ciudad, porque también de hecho hay una plataforma por el ecosistema, se dice que evidentemente en nuestra ciudad hay poco arbolado para tratarse de una ciudad en la que tanto nos pega el sol, sobre todo, durante todo el año prácticamente, que tenemos una temperatura que los árboles podían paliar también un poco esas altas temperaturas, etcétera, etcétera. En fin, la polémica, por así decirlo, está servida. Toda esta plantación de árboles es para contrarrestar todo eso, o porque realmente, se han dado cuenta quienes nos gobiernan lo necesario que son el tener esos árboles funcionando. Aquí en Lorca solo tenemos que mirar hacia los pilones y el cejo para ver, ya los que ven eso ya casi no se acuerdan que eso fue un ayuntamiento socialista el que hizo una repoblación ante las críticas de todos los demás, ¿no? Que aquello iba a ser un desastre y que aquello recibió excesivas críticas en su momento. Hoy en día, si el cejo es un espacio verde, las laderas del castillo vemos que hay árboles, en los montes de los alrededores vemos que hay árboles porque a alguien hace probablemente 30 o 35 años se le ocurrió que Lorca necesitaba árboles. La pena es que no se haya continuado con esa dinámica de seguir replantando árboles de manera ordinaria, ¿no? Es decir, de cada año dedicar algo sistemático, sistemático, ¿no? Cada año dedicar una partida presupuestaria a hacer una plantación. No lo notaba por ahí especialmente, Cayetano. Yo es que me parece que es una práctica buenísima que los niños sean ellos los protagonistas de esa plantación, porque a un niño que se está formando tiene que asumir que un árbol es un ser vivo y es una cosa a proteger, pero también hay que explicarle muy bien cuando quitas un árbol por qué lo quitas, porque entonces se le rompe el esquema. Claro, si el niño está viendo un árbol y está viendo cómo lo cortan, pero si tú me dijiste qué, y entonces eso hay que explicarlo muy bien. Claro. Hay unas prioridades y tal. Yo creo que en Lorca, pues si ya vamos al otro, que sería un poco ya terreno más político, pues sí se están plantando ahora muchísimos árboles. Yo veo permanentemente, sobre todo en los nuevos arreglos que se están haciendo de calle, pues se están poniendo unos árboles muy bonitos. Y el otro día, por toda detrás de la vereda esta que se llama lo de los patos, la rambla de los patos, que se cubrió de la Virgen de la Huerta, han puesto una hilera de baladres preciosa, que son arbolitos ya hechos, que se va a quedar muy bien, lo que da a la antigua, donde estaba el Ventarique. Y a mí me gusta caminar todo eso porque, y le pregunté yo al hombre, digo, parecían laureles, y dice, no, son adelfas, que es un árbol resistente que no necesita mucha agua y que da mucha sombra y que está muy bien. Pero si aquí, tú lo has dicho, aquí el problema de Lorca no son los árboles, el problema de Lorca es el sol y el agua, y ese no es un problema de ahora, es un problema. Lorca es como es precisamente por el sol y por la ausencia histórica de agua. Ciertamente entiendo yo que las políticas públicas deben de ir orientadas a reforzar esa línea de actuación. Las plantaciones de árboles por los niños, eso es algo que en Lorca, yo recuerdo haberlas hecho hace 40 años. Es decir, que se hacían plantaciones, se iban a los viveros municipales, se hacían las gestiones pertinentes para que el ayuntamiento cediera 100, 200, 300 plantones de pinos y se plantaban y se regaban. Eso es algo que se ha venido haciendo, pero creo yo que se hace de manera esporádica. No hemos sabido darle una continuidad a eso.
si le hubiésemos sabido dar una continuidad desde hace 40 años, Lorca hoy sería un paraíso verde, y no lo es. Hay que, para nada. Tenemos que estudiar, alguien tendrá que estudiar cómo darle una continuidad a esas actuaciones que son altamente positivas, no solo para el medio ambiente, sino también para la formación de los niños. Y luego viene la segunda parte, que los árboles no solo hay que plantarlos, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que regarlos. Bueno, aquí tenemos el privilegio de contar en la mesa con alguien que fue primera autoridad del municipio. Yo no sé si durante el mandato debo ser un poquito mayor, porque yo no recuerdo de niño que me llevaran a hacer estas prácticas de replantación o de plantación de árboles. Yo creo que lo importante, si queremos que... me parece una buena acción, sea coyunturalmente coincidente con otras cosas o no. La pedagogía, enseñar. Si queremos que las generaciones a medio y largo plazo, las generaciones del futuro, sean cuidadosas con el medio ambiente, queramos desarrollar un medio ambiente sostenible, tenemos que educar a la gente, tenemos que educar a los niños, y eso empieza por los colegios. Eso empieza en la casa, en la familia y en los colegios, no cabe duda, en los colegios. Entonces, si queremos que la generación de hoy, que tienen 7, 8, 10, 12 años, cuando tengan 25 o 30, no sean destructores de vegetación y tal, pues hay que formarlos. Y de cada 100 alumnos, pues 80, 85 desarrollarán o más una conciencia medioambiental. Y eso es bueno. Nosotros no hemos llegado a ser una tierra, el levante español y esta zona de Lorca y de aquí para abajo, hacia Almería, el subdesierto europeo, del levante español, esto no ha sido siempre así. ¿Qué pasa? Que ha habido, durante miles de años, ha habido poblaciones que han ido destruyendo y destruyendo masa forestal hasta que nos hemos convertido en un semidesierto. Yo creo que la pedagogía es importante, y en eso las instituciones y la educación, como en todo, en los buenos hábitos y los hábitos saludables de alimentación y de medio ambiente, que es pues enseñar cómo prácticamente a querer al medio ambiente, a querer a los árboles. Ahora, siempre habrá que llevar nota, que el saldo siempre sea positivo. Si en algún momento nos vemos obligados, por las razones que sean, por razones urbanísticas, por razones del tipo de crecimiento de ciudad, de uso de las vías públicas y tal, tenemos que eliminar algunas especies arbóreas, pues el tema es que el saldo siempre sea positivo. Es que si cogemos 10, que plantemos 30 o 20, ¿entiendes? Que el saldo siempre sea positivo y que, como ha dicho Cayetano y Marisol, que luego eso hay que cuidarlo, para lo cual hay que ser respetuosos con las especies, que yo creo, con las especies autóctonas. Y las especies autóctonas de este territorio toleran mejor esa falta de agua, como bien ha dicho Cayetano, está claro. El problema es luego cómo cuidarlo. Yo sé, con el tema de los pilones, en la polémica, allí había un señor que cuidaba aquello, pero luego dejó de ir porque si estaba enfermo y tal. No se puede dejar las cosas al libre albedrío y a la libre voluntad. Pues hay que planificar para que los servicios de jardinería no descuiden las zonas importantes. Tenemos un territorio que aunque tenemos un desierto y tenemos tierra que no tiene grandes plantaciones, pero también tenemos masa arbórea. En las pedanías altas hay unas sierras que son prácticamente, Dios quiera que se conserven todavía vírgenes y que se conozcan poco, porque están auténticamente llenas de pinos. Y si te vas a la Sierra de la Almenara en dirección a Ramonete, pues igual, todavía tenemos una zona ahí. Pero yo creo que la pedagogía es fundamental, como en todo. ¿Y dónde? En el colegio y en las familias. Y es importante. Y yo terminaría mi intervención, no quiero, esto es sin ánimo de crítica, y es una opinión personal. Cuando paso ahora por la Ronda Sur, que ha quedado muy bien, el primer tramo de la Ronda Sur pues ha quedado bastante bien, pero yo no termino de ver toda esa fila de árboles que siguen pegados ahí, que a lo mejor hace 50 años o 40 años cuando se pusieron, pues, pero eso tiene una gran peligrosidad. Los árboles a veces, ojo, a lo mejor estoy metiendo la pata, no quiero molestar a nadie, es una opinión meramente personal.
Yo recuerdo cuando yo he ido de crío, de zagal, en bicicleta a Puerto Lumbreras, cuando toda la carretera estaba llena de pinos y eucaliptos, pero sobre todo pinos. Dios sabe cuántos muertos quedaron pegados a los pinos entre Lorca y Puerto Lumbreras, y no quiero ponerme esta tarde así un poco triste, pero eso es un riesgo, tan pegado a la Ronda Sur, y esa fila de árboles tan gigantesca y tal. Ojo, pues que respetemos las normas también de velocidad, pero yo qué sé, no lo sé. Bueno, lo dejo en interrogante. De todas formas, hay unos eucaliptos enormes que están en el último tramo de la Rambla, que eso es cuando se haga la obra de canalización y pero no sé si tendrán que se me ha entendido un poco por dónde iba. Están en el pero probablemente la culpa de eso, de los, que a lo mejor de los accidentes, no sería de los pinos, sería de otras cosas. No lo sé, a lo mejor esos 60 árboles se podían replantar en otro sitio, claro, o traer 60 árboles con el coste que pueda suponer, pero siempre que el saldo de nuestros árboles vaya a más. Es que nuestra tú has puesto, Leoncio, encima de la mesa, yo creo que el problema de fondo, el problema que subyace en estas situaciones, que es el utilitarismo, la utilidad que le estamos dando a las cosas que nos rodean. Claro. Y lo mismo que hacemos con los árboles es lo que estamos haciendo con los padres y con los abuelos. Es decir, ya ahora el pino nos estorbaba y nos lo quitamos de en medio, y el abuelo nos estorba y nos lo quitamos de en medio. Es decir, tenemos que hacernos unos nuevos planteamientos sobre las cosas. El utilitarismo, el que una cosa nos vaya a beneficiar, no implica que debamos de prescindir de todo lo demás, y mucho menos de los principios, porque si hay algo que aparentemente nos beneficia mucho y nos hace ir en contra de nuestros principios, probablemente a medio plazo no sea tan bueno. Cayetano, una sola vida vale más que 100 árboles. Probablemente, pero que la solución... Y los árboles pueden estar en un sitio, o pueden estar en un parque, o se pueden trasladar, no lo sé. Pero ahora ahora parece que se ven más. Antes, cuando ese vial estaba muy deteriorado, estaba lleno de baches. Es más, por la parte de la derecha casi no podía circular. Ibas cargándote las ruedas y las llantas y no sé qué. Y ahora se ha pintado todo, se ha arreglado todo, y se ve espectacularmente esa fila que desde el principio aparece como un muro. Si te paras al principio, ves como un gran muro vegetal, que son árboles espectaculares, que ha costado un puñado de años, que tienen un valor sin duda incalculable. Pero si hay una estrella en un árbol, vale más una vida que 100 árboles. Ya, y a lo mejor no tenía ni que haber hablado. ¿Por qué no? No, que sí, porque además... Claro. Pero por eso te decía yo que el fondo de la cuestión es decir, dándote la razón en lo que dices, hay dos soluciones. Y una solución es cortemos los árboles, con la que yo no estoy de acuerdo, y otra solución es traslademos los árboles. Hay otra que se me está ocurriendo, y es poner un quitamiedo. Oye, a lo mejor poniendo un quitamiedo también se evita, digamos, el que nadie se pueda echar encima de los árboles, por así decirlo. Es una limitación de velocidad. Se matarán con el quitamieddo. Una limitación de velocidad. Claro. Ya está, hombre, la limitación de velocidad está por supuesto por encima de todo. Cada 50 años las ciudades... Claro. Cambian. A eso voy, eso es lo que sí me gustaría plantear y poner sobre la mesa, porque evidentemente hemos estado hablando de las zonas arbóreas que nos quedan en algunas de nuestras pedanías, de nuestro amplio término municipal, donde tenemos absolutamente de todo, pero lo que es la ciudad, la configuración de la ciudad, ahora que estamos haciendo una Lorca nueva, que estamos haciendo nuevos barrios, nuevas calles, que lo estamos cambiando todo, ¿estamos teniendo en cuenta todo eso? ¿Queremos tener en Lorca, aparte de unas alamedas que al final son calles con árboles por las que caminar, el tener un gran parque, por ejemplo, donde haya muchísimo arbolado y uno pueda estar ahí, pues no sé, el Parque del Retiro de Madrid, trasladado, digamos, a alguna zona de Lorca donde se pueda establecer eso? Es decir, ese tipo de urbanismo estamos queriendo tener una ciudad más arbórea, con más sombras, con más árboles. Yo lo que he leído en prensa y no sé si fue en el órgano el Consejo Social y Económico de Lorca, una empresa ha hecho un estudio intercomunicando distintas zonas de la ciudad, de este a oeste, ¿no?, y de norte a sur, en donde comunicando con determinados viales,
hay contemplado la adecuación de determinadas zonas verdes importantes en zonas estratégicas, y todo eso está escrito, está diseñado y está proyectado, ¿no? Y la prensa lo difundió, pues esto fue antes del verano, en marzo del año pasado, antes del verano pasado, en marzo, abril o mayo, y creo que hay estudios hechos y hay propuestas importantes sobre la mesa. Ahora hay que acompasar el desarrollo y la planificación urbanística con esas propuestas que han hecho estas empresas, ¿no? A mí me pareció eso un proyecto, pero que es muy interesante y cambia un poco la escenografía verde de nuestro municipio, ¿no? No sé, opiniones al Yo respecto. pienso que, vamos a ver, independientemente de que se puedan crear espacios verdes en determinados lugares, porque es necesario para la cercanía y la convivencia, creo que las Alamedas de Lorca tienen el sitio idóneo para que sea el centro de confluencia, como el gran parque de Lorca, como en otras ciudades europeas, que se puede ir perfectamente caminando, donde van los niños, donde van las personas ancianas. Yo lo único que le echo de menos a la Alameda, no sé si convendréis conmigo, es un sitio donde un templete, donde pueda la música actuar, donde la música, que no haya que estar montando, no, un sitio donde la música esté, y aquello, vamos, que lo ves en parques europeos y la gente se sienta, además con el auditorio, con asientos y todo, ¿no? Para poder tener aquí, porque tenemos muy buenos músicos, tenemos buenas bandas, y qué mejor aliciente para llevar a la gente a la Alameda que ofrecer unos buenos programas musicales al aire libre, con este clima que tenemos. Bueno, pues yo siempre he apostado por un templete y creí que finalmente se podría hacer. Estamos hablando de una inversión pequeñísima. Hay un símil de lo que podría ser un templete en las ampliaciones que se hicieron. Sí, pero al final no se llegó a hacer. De las Alamedas. Eso es un depósito de algo, ¿no? Sí, al final se quedó hecho un promontorio. Es una cosa, sí. Yo le llamo la cosa. Es una cosa que hay ahí. Y yo creo que es el único espacio hábil que hay para hacer eso, y la posibilidad que se podría hacer. Silla. Pero que a mí lo que me gustaría es que nuestras autoridades, y Leoncio, que ha tenido responsabilidades de gobierno, se pusieran de acuerdo en qué Lorca queremos dentro de 30, 40 o 50 años. Esa es la cuestión. Entonces, lo que decimos ahora, que probablemente es maravilloso y fantástico, y cualquiera de nosotros o cualquiera de los que nos oyen puede estar de acuerdo, dentro de 10 años cambian los intereses e interesa que pase por los intereses que sean meter una vía del tren por la corredera, y todo se va al garete y metemos la vía del tren por la corredera, porque en ese momento interesa. Si nuestros poderes públicos son capaces de ponerse de acuerdo en qué Lorca queremos para los próximos años, pues probablemente, si en las Alamedas estamos de acuerdo en que tiene que haber un espacio público para música, para baile, para teatro, para cultura, lo que sea, performance, lo que se quiera. Cultura, para lo que se quiera hacer, pues sea el que sea el partido político que esté gobernando, sabe que dentro de los objetivos de los lorquinos en general está en dotar a la ciudad de un espacio de ese tipo, y además en ese lugar, con lo cual, si nos ponemos de acuerdo y lo dejamos por escrito, por lo menos ya se reserva esa cosa, y evitamos de que mañana venga alguien con ideas un poco extrañas. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, y que tardaremos 5 años, 10 años, 20 años, pero que dentro de 25 años allí tendremos un espacio dedicado a eso que en un determinado momento hemos propuesto. Hay otro factor importante que tenemos en este municipio. Cuando hablamos de Lorca, yo soy el primero, cometemos siempre el error de hablar, de remitirnos a la ciudad. Y Lorca es un municipio, uno de los más extensos de España, al que en el capítulo inversor castiga indirectamente. Digo castiga indirectamente porque el mismo dinero que otros tienen que invertir en espacios muy reducidos, Lorca lo tiene que invertir en un territorio mucho más amplio. Entonces parece que las cosas se hacen menos visibles o se diluyen un poco más.
pero también es cierto que hay grandes núcleos poblacionales dentro de nuestro municipio a los que hay que dotar de infraestructuras similares a las que tenemos en la ciudad. Son tan lorquinos como nosotros y tienen que tener pues unos servicios similares a los que tenemos el resto de los ciudadanos, independientemente de que uno viva en La Paja, en el Escarambrujo o en la avenida Juan Carlos I. Yo pienso también que todos estos proyectos que se tienen que hacer, lógicamente, a largo plazo, tienen que estar previstos, tienen que ser proyectos abiertos, porque hay que ver cómo cambian las cosas. Por ejemplo, el terremoto nos ha brindado la oportunidad de todo este barroco que teníamos ya, que el barroco es un barroco, pero ahora está remozado, está nuevo, se está recuperando y tiene una oferta turística maravillosa por lo bellísimo que está. Pero que no se iba a decir que teníamos ahí desde el siglo XV una judería, que eso no lo sabíamos, y cuando se hizo todo lo del parador sale aquello a la luz. Esa es otra oferta que hay que también que poner todavía. Todo eso no estaba previsto, pues tiene que estar abierto, incardinar todo eso en el proyecto futuro de Lorca. Antes decía Jorge una cosa que decíamos que íbamos a hablar después de la remodelación de los edificios y está pendiente, del casco histórico, y Lorca tiene una oportunidad histórica que no debe dejar pasar, que es invertir en su historia y en su cultura. Tenemos cosas que otras muchas ciudades las han perdido. Nosotros hay algunas de ellas que conservamos, pero la cuestión es que hay que poner las perras, ¿no? Como diríamos aquí. Hay que poner dinero encima de la mesa para desarrollar todas estas actuaciones. No debemos estar pendientes o mendigando por ahí a ver quién nos da 200 o 300.000 euros para restaurar un palacio del siglo XVII. Hay que hacer actuaciones mucho más rápidas, porque a lo mejor cuando lleguemos a conseguir el dinero, el palacio ya no está, ¿no? o la casa señorial ya se ha derruido y tenemos un solar magnífico, que es lo que más cotiza ahora, ¿no? Cotizan más los solares que las casas señoriales. Pero precisamente la reunión de CECLOR hablaba de eso, es decir, de terminar todo eso. Las casas señoriales o casas barrocas o los de los 100 escudos tienen propietarios. Entonces, a veces, pues, el propietario... Hay batallas campales ahí. Es que no es sencillo, no es batallas campales. El propietario lo que espera es que a lo mejor ayudas o a fondo perdido. O tal, es que a veces son muchos propietarios porque son herederos. Entonces, hay batallas campales entre ellos. No es fácil. Yo, para terminar el debate de lo de las zonas verdes, lo que pasa es que hace tiempo que habrá que revisar el estudio ese. Marisol, está todo contemplado en el Plan General de Ordenación Municipal, en el Plan Especial del Casco Histórico. Ahora, el Plan Especial del Casco Histórico está sufriendo también algunos retoques que hace referencia en el artículo de hoy para hacer, como decía el concejal, hay que ser flexibles para hacer habitables, porque los proyectos que queríamos desarrollar a lo mejor hace 30 años, ahora pues, la gente no entra a un casco histórico si no tiene donde dejar el coche. Hay que abrir un poquito la mano, porque nos hemos descuidado en el casco histórico, muchas veces por luchas innecesarias entre partidos políticos. El casco histórico tuvo un atraso por una guerra casi dialéctica entre ayuntamiento y comunidad autónoma, en que no había un acuerdo entre lo que decía doña Cristina Gutiérrez Cortines en aquella época y lo que decía la gerencia de urbanismo. Luego, con el paso del tiempo, te das cuenta, ¿no?, de que las cosas deben ser de otra manera. El estudio ese que hay hecho sobre zonas verdes y sobre planificación de la ciudad y su entorno desarrolla los conceptos de zonas verdes en las zonas estratégicas este, centro, oeste, norte y sur, donde las alamedas son uno de los grandes pulmones de la ciudad, pero que desarrollan también el concepto, ¿no?, de no islas medioambientales, sino una intercomunicación entre las distintas áreas a desarrollar con pasillos verdes o zonas verdes que intercomunicarían a través de carriles bici o a través de tráfico rodado de menor y con una decoración vegetal y demás. Eso está, el estudio aquel a mí me impactó y me gustó bastante. Por supuesto que el tren por la Corredera no, Cayetano, el tren soterrado.
El tren soterrado, tiene que ser. En eso tenemos que cerrar filas todos. Y si el alcalde dice tren soterrado para adelante, que debe decirlo, no debe decir otra cosa, porque el tren ya no puede pasar por otro sitio. El tren no puede pasar ya ni por el corredor mediterráneo, que es por donde está, porque ahí pues, está la famosa falla de Alhama, y meter el corredor por ahí no parece lo más indicado. A todos los ingenieros que he oído siempre han descartado, no, por ahí no, hacer otro túnel ahí, por ahí no. Por la huerta no puede ser, por la corredera no puede ser, en superficie por la avenida tampoco, ni por donde está. No tiene más remedio que tirar para abajo. Y en esto hago una llamada de atención. Leí ayer en la prensa de Almería, en La Voz de Almería concretamente, que ha visitado una plataforma de ciudadanos de Almería y de distintos representantes políticos de Almería, de todos los partidos, han cerrado filas. Almería está muy reivindicativa con el tren. Se han dado cuenta de que están en una zona, ¿entiendes?, que o son tránsitos hacia Algeciras o son ya estación Termini, pero que entre Murcia y entre Lorca y Almería no se puede seguir intercomunicado. Están muy activos. Una plataforma visitó ayer o antes de ayer el Congreso de los Diputados, aunque hay gobierno en funciones, pero fueron recibidos por todos los partidos políticos, por los portavoces y demás, expusieron sus quejas, sus inquietudes, sus necesidades, porque el tráfico de la exportación, los más de 40.000 o 50.000 hectáreas que tiene de invernadero Almería, todo eso tiene que salir. Por barco no puede salir, tiene que salir o en camiones, e imaginaros el día que pueda pasar a través de trenes en condiciones de mercancías. No nos obsesionemos con los trenes a 300 kilómetros por hora. Obsesionémonos por unas cercanías de calidad, por la alta velocidad, sobre todo para el desarrollo comercial y turístico, pero para la exportación y la importación, la alta velocidad es necesaria con las dobles vías y demás. Almería ayer, o antes de ayer, estuvo visitando el Congreso de los Diputados, así que hay que espabilarse. Que me gustaría ver ya por grupos de murcianos decir, oye, que estamos aquí, que a ver por Lorca cómo, y definir las cosas, y en eso cerrar filas. En eso hay que cerrar filas, totalmente. De hecho, no se puede hacer una guerra del tren si el PP dice una cosa y el PSOE dice otra, Izquierda Unida. No puede ser. El paso por Lorca es tan importante, el nudo de Lorca es tan importante como aquello que se programó, incluso un nudo de mercancía, una estación intermodal, ¿entiendes? ¿Por qué no? Con ese complejo industrial que tenemos aquí y más de 25 millones de metros cuadrados en distintas parcelas para el desarrollo industrial. Lorca está cantado. Lorca tiene que tener una estación intermodal de mercancías y comercial y tiene que tener alta velocidad para su desarrollo turístico y comercial y económico. O sea que, a reivindicar, hay que ir al Congreso de los Diputados, pero todos juntos y de la mano, que no haya tribus de un partido, de otro, haciendo las guerras por cada uno por su sitio. No es bueno eso. Se le nota, perdona, que se le nota a Leoncio que ha sido alcalde. Se le nota no, porque leo la prensa, antepone. Leo la prensa de Almería todos los días. Es que es verdad. Y la de Albacete también. Sí, esa forma de expresarse es fruto de tener una mentalidad abierta y conseguidora, porque es que el presidente de nuestra comunidad, Pedro Antonio Sánchez, está en ello. No para de reunirse. El otro día se reunía con ¿es Chimo? ¿Cómo se llama el presidente de Chimo Puig. Exacto. Y ellos hacen causa común para reivindicar la fuerza del corredor del Mediterráneo. Aquí estamos, juntos, vamos todos a la una. Esa es la política de apertura y tal. Pero en relación con Lorca, yo sí que quería comentar que todo lo que pretendemos de Lorca es un crecimiento, eso está claro, un crecimiento en asentamiento y en el capital humano, que es lo más importante. El capital humano ya lo estamos teniendo, casi todo población extranjera, pero bueno, lo que no puede ser es que el asentamiento se desplace el mismo y se esté yendo hacia abajo, que es la única vía de crecimiento que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que se está despoblando la parte de arriba y la parte antigua de Lorca que se está despoblando, y eso es lo que hay que corregir, eso es lo que hay que, y yo no he estado en la reunión de CECLOR, simplemente que hablo con personas. Entonces hay que tiene que dotarse de suficiente atractivo, tanto comercial como turístico, como de oferta de cultura, para que no se produzca, ¿no? Entonces, que crezca sí, pero que no haya un cambio de asentamiento.
Aquí uno, aquí otro y estamos todos y crecemos, pero no desplazados, porque va a desplazarnos, pues entonces no estamos haciendo una política para eso interesante. el collar que tenemos de hierro, Sí, que es el ferrocarril Subasol-Lorca, tiene que desaparecer. A Cayetano le ha quedado claro que por la corredera no. Sí, no, lo que ocurre... Sí, yo lo he puesto como un ejemplo fácil, como diría aquel, como un ejemplo que no sirve ni como ejemplo, pero a veces las barbaridades son más expresivas que otra cosa. A mí lo que me llama la atención, Leoncio, es que los lorquinos, antes de que se me olvide una matización, el Grupo Scout Ciudad del Sol hace 40 años ya organizaba plantaciones de árboles de niños en las que yo he participado en diversas zonas de Lorca. Nosotros hablamos del famoso collar de hierro y ahora a mí lo que me preocupa es que estamos intentando soterrar la vía del tren, que no somos conscientes los lorquinos del daño que se nos ha hecho a esta comarca el cierre de la línea Barcelona-Algeciras, porque nos ha dejado la estación Termini somos nosotros, que hemos sustituido o vamos a sustituir un cinturón de hierro, que probablemente desaparezca porque lo soterremos, por una ronda sur. Vamos a volver a establecer ahí otro collar que va puede permeable, quizás es lo que estás queriendo decir. Que la ronda sur ya no se le llama ronda sur, ya es una calle más, sí, es la ronda central. Permeabilidad suficiente. Está claro. Lo que pasa es que, claro, es una reivindicación histórica de todas las instituciones comerciales y de todo tipo y sociales de la ciudad, el que esa ronda que estaba en unas condiciones, Santa Clara y el resto, muy mal, pues hacerlo un poquito mejor, ¿no? Y para darle, sobre todo, descargar la avenida y darle un poco de fluidez al tráfico. Pues tal vez, a lo mejor habría que pensar en permeabilizar más esa ronda sur, no cabe duda. Es que el tema es que cuando tú proyectas, por ejemplo, un hospital para el año 2000 y lo haces en el 2025, ¿me entiendes? Pues a lo mejor se ha quedado pequeño o se queda un poquito desfasado, ¿no? Y no queda. Pero vamos a ser positivos. Yo creo que lo que se está haciendo está mejor que lo que teníamos. Va a dar más agilidad, va a dar más intensidad de tráfico, pero luego vendrá la siguiente, que será la auténtica ronda sur, si no tardamos muchos años en hacerlo, que será la que de verdad descongestionará de todo ese tráfico pesado que todavía va a pasar por esa ronda central, ¿no? Pero no está mal. Es que yo creo que ahora tenemos, afortunadamente, podemos dotarnos de estudios de prospección que hace que no erremos tanto de cara a un futuro, porque para eso están los libros blancos, que se ven datos estadísticos, datos de tendencias, datos de posibilidades y de comparación con otras comunidades y su progreso en función de sus economías. Yo entiendo que cada vez el error es más difícil acometerlo. Lo único que yo pienso es que casi ningún gobierno en los 4 años que tienen que estar se atreven a embarcarse en proyectos de tanto futuro donde no se ve su esfuerzo inmediato, y si quieren perpetuarse, eso es difícil. Que es lo que decía, es difícil, hay que tener muchas cosas. Una visión a 25 años vista. Ese es el error. Las cosas se hacen también cuando hay... Así se hicieron las catedrales y están ahí. Tú que has participado en la elaboración de algún libro blanco, luego en el de la discapacidad. Cuando te pones a ver los libros blancos y cada año y medio, cada 2 años hace un libro blanco, te das cuenta de que esa fracción temporal no vale. Tenemos que pensar en otras cosas y tenemos que cambiar el modo de pensar los ciudadanos y los políticos y las autoridades, de que esto tiene que ir a más largo plazo. No se pueden plantear grandes obras de infraestructura a 4 años vista. Lo que Lorca necesita son grandes obras de infraestructura, es un proyecto de futuro a 25 o 30 años. Los 4 años no nos sirven para nada. Si yo hoy hago una calle o hago una carretera que me la va a cerrar el que venga dentro de 4 años porque el modelo no concuerda con lo que él piensa, estamos tirando
el dinero de los ciudadanos, estamos perdiendo el tiempo y la ciudad y el municipio, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. Si tenemos un acuerdo común, un objetivo común, de decir, esto es lo que queremos, vamos a invertir en arreglar las calles. Si invertimos, y ya que cada partido político o cada alcalde o cada gobierno municipal cargue las tintas en donde quiera, pero hay un acuerdo común que se ha tomado, que se va a invertir en el casco antiguo de Lorca y que se va a invertir orientado en un determinado sentido, con unas líneas de actuación, con unos objetivos claramente marcados, y no hace falta que sean 300 objetivos, y con que sean 3 es suficiente. Y ya cada uno, según su dotación presupuestaria, su capacidad, su interés o lo que quiera, pues uno invertirá 100 y el otro invertirá 10 porque le interesa menos, pero el objetivo estará claro y estará definido. Y sobre las facilidades, vuelvo a decir lo mismo. No pongamos el interés de hacer una cosa por encima de los principios. Es decir, vamos a poner primero los principios y lo que se puede hacer se hace y lo que no se puede hacer no se hace. La Administración tiene recursos para resolver determinados problemas que se plantean con particulares en un determinado momento. Y están ahí encima de la mesa y está la ley y ya conocemos diversas situaciones. El huerto urbano que en Lorca era una ruina que había ahí en medio de la avenida, que nadie sabía qué hacer con ella, pues hoy pertenece a todos los lorquinos y se le dará más o menos uso, o mejor o peor uso, pero hoy pertenece a todos los lorquinos. Claro. Y eso mismo puede ocurrir con otros inmuebles de la localidad, que al final porque la Administración tiene herramientas para poder resolver eso. Yo no sería partidaria de colocarle a la Administración el mantenimiento y el funcionamiento de tantos edificios, porque eso es un coste elevadísimo lo que supone, tienes que tener personas allí y demás, darle contenido. Me gusta más que sea la sociedad, la propia sociedad, la que lo ventile, lo gestione y lo solucione, y apoyarlo. A través de los impuestos. Yo quisiera decir solo una cosa, cuando pueda ser. ¿Sí? Claro. ¿Un minuto? Venga. Bien, agua. Como decía Cayetano, las grandes infraestructuras cuando lleguen, acaba de llegar una gran infraestructura y ha llegado sin ruido, con muy poquito ruido. Ayer, la verdad, no solo está lloviendo en toda España, menos en Lorca y en Murcia, está lloviendo en toda España, pero eso es una buena noticia, se están cargando, ya estáis viendo cómo se están cargando los pantanos del centro y el norte. Pues se ha sumado el estiaje también, claro. Al agua el deshielo. ¿Qué quiere decir? Que se está llenando entre Peña y Buendía, que tenemos el trapase Tajo Segura, lo cual es una noticia positiva. Pero la otra noticia positiva, y en esto hay que felicitar en primer lugar a los regantes lorquinos, a los que han gestionado, a los comuneros, a su directiva y demás. Ayer venían dos noticias. La desaladora de Águila Guadalentín, se aprueban 10 hectómetros cúbicos para Totana, determinados territorios del término municipal de Totana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que por fin empezamos a hablar del agua desalada, a dudar de ella, que si era un agua enmayada, que si era un agua que no valía, que si tal y igual. Pero claro, en épocas de sequía habrá que mezclarla con tal. Ya la tenemos aquí. Ya está terminado la comunicación y se acaban de aprobar 10 hectómetros cúbicos para una parte de Lorca y de Totana. ¿Qué quiere decir? Porque ya tenemos el agua que viene desde Águilas aquí. Que está circulando. Ya va a circular. Complementaria. Y de la desaladora de Valdelentisco se aprueban 8, además a precio a 36 céntimos, venía ayer en el periódico, para Mazarrón. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, oye, que está lloviendo en el norte, en el centro, se cargan los pantanos, el trapase Tajo Segura podrá seguir aportando por encima de esos 400 hectómetros cúbicos y además en épocas de más estrechez, pues ya tenemos desde Cerro Colorado, Águila, Cerro Colorado, Valle del Guadalentín. Da gusto oír agua, Águilas, Valle del Guadalentín. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Es una gran noticia para Lorca y para un sector el más importante. El sector económico más importante que hay en Lorca es el sector primario, Marisol, lo has dicho tú en más de una ocasión.
no les va a faltar el agua. Unas veces estará a 36 céntimos, otras veces estará a 40, otras veces estará a 30, otras veces saldrá a 27. Cuanto más agua venga del trasvase, pues la otra ya. Pues ya solo nos queda poner un centro de investigación en Lorca o en Murcia o en donde sea para abaratar tecnológicamente la desalación. Las membranas, los sensores, ya hablaba ayer de que hay que cambiar determinados dispositivos en la desaladora de Valdelentisco. Hay que aprender. Pues bueno, pues para eso están los judíos, Israel, México, California, los sitios desérticos que están regando con agua desalada. Eso es lo que quería decir. Pues pero dicho queda. Todas estas desaladoras de ósmosis inversa tienen ese problema. Que los filtros, las membranas son costosísimas y que se gastan. Y hay que, además, cada vez tiene que ser más barato. Si vamos a Marte, si vamos a la Luna, las membranas tendrá que valer menos, la luz tendrá que bajar de precio, o sí. Habrá que desgravar de impuestos en la factura eléctrica, si lo que encarece más. Un gran empresario de la agricultura lo decía hace unos meses en prensa, si lo que hace falta es quitarle impuestos a la facturación eléctrica de la desalación y estamos dispuestos a pagar al agua, claro que sí. El tema es que la luz lleva una cantidad de impuestos imposibles, ¿no? Sobre todo para la producción agrícola. Pues algo como lo que viene ocurriendo y lleva reivindicándose desde hace mucho tiempo, y con esto ya terminamos con este tema, con la cultura, que también lleva unos impuestos escandalosos. Y estamos en la Semana del Libro, y que hay una serie de actividades y cosas. Vamos a hablar de libros en estos últimos minutos. Bueno, ¿cómo veis las actividades que se están programando para celebrar el Día del Libro y esos 400 años de la muerte de Don Miguel de Cervantes? Eso lo de los 400, eso lo ha organizado el Museo del Paso Azul, ¿no? Una de las actividades. Sí, bueno, porque que quede claro que es una actividad cultural, que no es una cosa, es para todos los lorquinos, porque muchas veces cuando hablamos de los colores de los pasos parece que está destinada a un sector de la población y yo creo que no es así, que es cultura para todos, los amigos todos, en fin, todo el mundo. Yo creo que por parte de la institución se han hecho muchas actividades de municipales, de carácter municipal, fundamentalmente con los niños. Sí, unas 25 actividades se han programado desde las bibliotecas, desde bibliotecas municipales. Sí. Y como la cultura es de la sociedad y lo que hay es que quitarle trabas y no dirigirla desde las instituciones, pues me parece muy bien que las organizaciones ya de escritores y tal, pues se movilicen y que se hagan ver y que bueno, pues en Lorca hay una cantera nutridísima. Y bueno, esta noche hay reunión en el Estevia, en la cafetería Estevia, donde hay que llevar un libro y se cambiará por otro, según tengo, que lo cual me parece muy interesante. En fin, todas estas cosas al final te llevan un poco a leer en papel, que es lo que... En papel, porque la lectura digital es ahora lo que los jóvenes están practicando más, pero cómo tocar un papel, para mí, no sé, la emoción no se siente igual, ni muchísimo menos. Entonces hay que reivindicar el libro. Eso de abrir la tapa y de ver esa primera hoja. A ver qué y el olor y el color. A mí se me ha ocurrido una frase malvada cuando estaba hablando Jorge, de que íbamos a celebrar hoy el día del fallecimiento del libro. El día del fallecimiento del libro. Sí, pues mezclando la frase del fallecimiento de Cervantes y el día del libro, el día del fallecimiento del libro. Hay muchísima gente que está preocupada no por el libro o por la industria del libro, que esos son algunos los que están preocupados, sino por la pérdida de capacidad lectora, ¿no? Ahora estamos acostumbrando a nuestro cerebro a no leer más de 2 frases seguidas. Y eso está modificando nuestra forma de ver las cosas. Ahora nuestro mundo funciona a través de frases de 140 caracteres. El Twitter. ¿No? Entonces tenemos... El Homo Videns. Estamos viendo el mundo a través de frases muy cortitas. Entonces ya somos incapaces de escribir un folio completo, una cara de un folio de un tirón, porque nos centramos en los 140 caracteres. Que para eso hay que tener una capacidad de síntesis importante. Sí, pero el problema es que, y lo estamos viendo, lo hemos visto en la última campaña electoral y en los últimos meses de precampaña electoral, que lo que ya no tenemos son ideas.
lo que la gente tiene son ocurrencias. ¿Eh? Y entonces vamos a entrar en el gobierno de las ocurrencias. ¿No? Entonces nos van a gobernar personas muy simpáticas, muy divertidas, que van a decir la ocurrencia de turno. Con grandes ocurrencias. Sí, y Yo me comentaré una anécdota. y detrás de eso no va a haber nada. ¿No? Sí. Ese es el problema que estamos corriendo. Por eso se hace imprescindible el reivindicar el libro como objeto cotidiano. Yo cuando hablaba Cayetano y comentando lo del Homo Viens, me acordaba que se contraponen dos formas de lectura y de expresión literaria, que una es, si es evidence, lo que tengas que decir, importante, dilo al principio por si no tienes oportunidad y porque tiene que ser. Pero si está en un libro, dilo a lo último, para que la gente no lo sepa y pueda seguir leyendo. O sea, es que son dos cosas, lo mismo, pero absolutamente contrapuestas. Sí, sí. Se disfruta mucho más en un libro porque no te vas a enterar hasta el final, claro, de la emoción del libro. Que es si esa. no lo dejas. Claro. Pero, sin embargo, en todo esto nuevo, digital y tal, tienes que decirlo lo primero. Porque vaya a ser que no tengas oportunidad de poder... Y sobre todo, Leoncio, los flash políticos son así. Claro. Sí. Y lo antes, pues si no tienes oportunidad. De todas formas, tenemos buenas noticias o buenos indicadores. En el año 2015 se ha crecido la venta de libros en un 3 o un 4%. O sea que los libreros... ¿En papel o digital? En papel. Ha subido las ventas. Esto venía en un medio de difusión nacional ayer o antes de ayer, que habían crecido las ventas, que siempre queremos más. Bueno, con la crisis y tal, el crecer un 3 o un 4%. Lo que están más baratos también los libros, ¿eh? Sí. Bueno, más baratos. Se han puesto, por lo general se han puesto un poco más asequibles. Yo veo hay ediciones, claro, hay determinados libros que tienen ediciones de bolsillo más económicas y tal. Pero si tú quieres leer una novedad de un premio Planeta ahora o tal, y tienes que pagar menos de 20-22 euros, no hay libro. Nos vamos, que nos tenemos que ir. Es que nos tenemos que ir, me están avisando ya. Actividades culturales sí hacen mucho los institutos de enseñanza secundaria y los colegios. Parece que hay cierto clamor a nivel nacional de que a Cervantes pues no lo estamos tratando con la pasión necesaria. Y con la que le dan otros países extranjeros. Yo es lo que sí me he observado, no sé si lo había observado. Sobre todo por el Quijote. Pero es verdad que hay otros países que a Cervantes lo tienen como un gran dios. En Sudamérica, no tenemos claro de dónde está enterrado. Yo estoy todo el año y el año pasado debatiendo a Cervantes. Nos tenemos que marchar. Está todo revuelto. Nos tenemos que marchar, pero no me resisto a una pregunta de sí o no, de lo que creéis, porque claro, las elecciones, ¿tendremos nuevas elecciones o no tendremos nuevas elecciones? Por segunda vez, puesto que lo dije la semana pasada, vamos a tener elecciones. Sí. No es lo mejor que nos puede pasar, pero vamos a tener. Yo lo vengo diciendo desde la misma noche electoral. Que sí. Parece que todo indica que va a haber elecciones. Sí, bueno, pues parece ser que sí. En fin, ya se lo contaremos la próxima vez. Cayetano, Marisol, Leoncio, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en esta mesa, en este vértice. Dentro de una semana volvemos. Que disfruten de esta semana que tenemos por delante, hasta el próximo jueves y que pasen una muy buena noche. Gracias.